Sube el volumen y apaga la luz. Turno nocturno. Era un martes, y yo ya andaba cansada desde la mañana, pero el turno nocturno es lo que tocaba. En este centro de salud, en pleno pueblo chico, no pasa mucho, pero cuando pasa, te deja pensando. Todo empezó alrededor de las 2 de la mañana, esa hora donde parece que hasta el tiempo se detiene. Estaba en la estación de enfermería, revisando los expedientes de los pocos pacientes que teníamos ingresados, cuando el timbre del cuarto 4 sonó. Era doña Martina, una viejita que había ingresado por una infección respiratoria. Pero esa señora tenía algo raro, ¿sabes? Cada vez que entraba a su cuarto, la temperatura bajaba. Yo me burlaba en la mañana, diciendo que el aire acondicionado no servía bien, pero el aire ni siquiera funcionaba. Caminé por el pasillo, arrastrando los pies porque ya las piernas no me daban, y cuando llegué al cuarto, la puerta estaba entreabierta. En la penumbra, me acerqué a la cama y vi a doña Martina sentada, pero no mirando hacia mí, sino al rincón de la habitación. Se le veía la espalda encorvada y sus manos temblaban levemente. «Doña Martina, ¿todo bien?», le pregunté. Ni volteó. Solo susurraba algo que no alcancé a entender, pero sonaba como rezos. Me acerqué más, y cuando estuve a su lado, de repente me agarró la mano con una fuerza que no le habría creído a esa frágil señora. «Aquí está», me dijo sin mirarme todavía. «Está aquí, esperando». Sentí un escalofrío que me subió por la columna. Traté de soltarme, pero su agarre era firme. Le revisé los signos vitales, todo normal, aunque su piel estaba helada. Intenté calmarla, pero ella seguía susurrando. «¿Quién está aquí?», le pregunté. «El hombre que viene por las almas. Ya vino antes, por otros, y hoy es mi turno». No supe qué más hacer, así que fui a la estación a buscar a mi compañera, Mariana, pero cuando volví, la viejita ya no estaba en la cama. Las sábanas estaban tiradas en el piso, como si alguien hubiera salido corriendo. Mi primer pensamiento fue que se había desorientado y andaba vagando por el pasillo, así que empecé a buscarla por todo el centro de salud. Lo extraño fue que cuando entré al pasillo, una sensación pesada me cayó encima. El aire se sentía más denso y mis pasos resonaban, aunque trataba de ir despacio. Las luces del pasillo parpadeaban. Me crucé con Mariana y le conté lo que había pasado. Juntas empezamos a buscar. Llegamos al almacén de insumos médicos, que siempre está cerrado, pero la puerta estaba entreabierta. Mariana se adelantó y al entrar se detuvo en seco. «¡Ven!», gritó pálida. Entré rápido y ahí, en una esquina, estaba doña Martina, pero no de pie ni sentada. Estaba flotando a unos centímetros del suelo, con la cabeza inclinada hacia atrás, los ojos completamente blancos y la boca abierta en una especie de risa extraña. Una sombra oscura, como una neblina, parecía rodearla. No sabía qué hacer. Se me erizó la piel al ver cómo la sombra parecía crecer, y de repente, doña Martina habló, pero no con su voz, sino con un susurro grave que resonaba en las paredes. «Una más, y luego tú», Mariana gritó, y yo, bueno, ni sé cómo, pero nos largamos de ahí corriendo. Cuando volvimos con el doctor, ya no había nadie en el almacén. Doña Martina había regresado a su cama como si nada. Parecía estar dormida, respirando tranquila, pero algo cambió esa noche. Nunca se me va a olvidar lo que dijo. «Luego tú». Gritos. En este pueblo de Mérida, los turnos nocturnos en la clínica rural son pesados, no porque haya tanto que hacer, sino por el silencio, ese silencio que te envuelve y te hace sentir que algo más está despierto contigo. Siempre se escuchan cosas extrañas, pero lo que vivimos con el cuarto 2, eso nos cambió para siempre. El cuarto 2 llevaba clausurado un mes entero.
No se usaba porque las luces fallaban y los cables eléctricos estaban dañados. Nadie se molestó en arreglarlo, ya que no había muchos pacientes, así que lo dejaron así, vacío. Nadie entraba, ni siquiera para limpiar, pero esa noche el cuarto no estaba tan vacío como pensábamos. Estábamos en el turno de noche, solo tres, Caro, Luis y yo. Eran las 2 de la mañana, la hora en la que todo parece más oscuro y el cansancio se te mete en los huesos. Caro escribía las notas de los pacientes, Luis revisaba los sueros y yo intentaba no dormirme cuando de repente lo escuchamos. Un grito. Al principio pensé que era mi imaginación, pero fue claro, fuerte, como un eco que salía desde lo más profundo del edificio. Me incorporé de golpe y vi que Caro ya me estaba mirando, pálida. ¿Escuchaste eso?, le pregunté con la voz apenas saliéndome. Vino del cuarto 2, ¿no?, respondió susurrando. Luis levantó la cabeza también, serio, y se acercó a nosotros. No necesitábamos decir nada más, los tres sabíamos que no debería haber nadie ahí. Ese cuarto había estado cerrado durante semanas. Pero entonces se escuchó otra vez, un grito más largo, más desgarrador, como si alguien estuviera siendo torturado. Nos miramos en silencio, el miedo empezando a apoderarse de nosotros. Ninguno quería admitirlo, pero había que revisar. Luis, que siempre se hacía el valiente, sugirió que fuéramos juntos. Caro y yo solo lo seguimos, aunque las piernas me temblaban y un frío extraño me recorría el cuerpo. El pasillo que llevaba al cuarto 2 estaba en penumbra. Las luces de los otros cuartos apenas iluminaban lo suficiente para ver, y el aire se sentía pesado, denso, como si camináramos a través de un velo invisible. Cada paso que dábamos hacia esa puerta cerrada hacía que el silencio se volviera más opresivo, más lleno de algo que no podíamos ver, pero que sabíamos que estaba ahí, esperándonos. Cuando llegamos a la puerta del cuarto 2, se sentía un frío extraño, como si dentro hubiera una corriente de aire gélido. Caro se quedó un poco atrás, agarrada de mi brazo, mientras Luis empujaba lentamente la puerta, que crujió como si no hubiera sido abierta en años. Al entrar, el aire estaba helado, mucho más frío de lo que debería estar. El bombillo seguía roto, y la única luz era la que se filtraba desde el pasillo, pero no llegaba al fondo del cuarto. Entonces lo vimos. Sombras, moviéndose en el rincón oscuro del cuarto, apenas perceptibles al principio, pero conforme nos acercábamos, se hacían más definidas. Eran figuras humanas, pero distorsionadas, como si estuvieran caminando de una forma antinatural. Lo más inquietante era que no parecían tener rostros, solo siluetas que se retorcían, apareciendo y desapareciendo, como si el aire mismo estuviera dándoles forma. El grito volvió, esta vez mucho más fuerte, llenando la sala. Sentí como me temblaban las piernas, el corazón acelerado. Luis se quedó paralizado por un segundo, y Caro apretó mi brazo con tanta fuerza que pensé que me rompería los dedos. De repente, la puerta del cuarto se cerró con un golpe ensordecedor detrás de nosotros. La oscuridad nos envolvió por completo. No había forma de salir. Caro empezó a sollozar en voz baja, y yo intentaba controlar mi respiración. Las figuras seguían allí, moviéndose en la oscuridad, acercándose cada vez más. Era como si el cuarto se hubiera vuelto un portal a otro lugar, uno donde el sufrimiento y el dolor no habían terminado. De repente, escuché un susurro, bajo, gélido, que parecía venir de todas partes. No era uno de nosotros. No había forma de saber qué decía exactamente, pero las palabras eran tan frías que sentí un escalofrío en la columna vertebral. Caro, en pánico, corrió hacia la puerta, y justo en ese momento las luces parpadearon brevemente, lo suficiente para que viéramos algo que nunca podré olvidar. En el centro del cuarto, de pie, había una figura. Era un hombre,
o lo que quedaba de uno. Su rostro estaba desencajado, con ojos vacíos que no miraban nada, la piel pálida y agrietada, como si hubiera estado mucho tiempo en un lugar sin luz. Nos miraba directamente, sin expresión, pero su presencia era insoportable, cargada de una tristeza profunda y desesperante. Y entonces habló, con una voz que no era más que un eco de sufrimiento. No debieron venir aquí. Las luces volvieron a apagarse, y la puerta se abrió de golpe. Caro gritó, y todos salimos corriendo como pudimos, tropezando en el pasillo hasta llegar a la estación de enfermería. Ninguno habló por minutos. El doctor llegó al rato y vio nuestras caras pálidas. Le contamos lo que habíamos visto, y pensé que se iba a reír de nosotros. Pero no lo hizo. No es la primera vez que escucho lo del cuarto 2, dijo serio. Hace un mes, un paciente murió ahí, un señor que gritaba todas las noches antes de fallecer. Desde entonces, nadie ha podido arreglar el sistema eléctrico, como si algo no quisiera que lo toquen. El niño del pasillo. He trabajado en el turno de noche durante meses en un hospital de Puebla. No es el lugar más moderno, pero en su tranquilidad nocturna hay algo inquietante que nunca había sentido en ningún otro sitio. A estas alturas, ya estaba acostumbrado al silencio total que cae después de la medianoche. Es un silencio profundo, solo interrumpido por el sonido del ventilador o algún murmullo de los pacientes dormidos. Pero hace poco, algo empezó a cambiar. La primera vez que lo noté fue una noche en la que el cansancio me estaba venciendo. Eran alrededor de las 1:15 de la madrugada, cuando escuché unos pasos suaves. Levanté la vista, pensando que algún paciente había salido de su cuarto, pero lo que vi al final del pasillo me dejó perplejo. Era una sombra pequeña, como la figura de un niño. Pensé que sería el hijo de alguien, pero me pareció raro, porque en esa área del hospital no había niños ingresados. Me levanté para ver quién era, pero cuando llegué al final del pasillo, no había nadie. El aire se sentía pesado, y una sensación extraña se quedó conmigo el resto de la noche. No le di demasiada importancia al principio, pero después de algunas noches, empecé a escuchar más cosas. Los pasos se repetían, siempre alrededor de la 1:30, y esta vez venían acompañados de una risa infantil, baja y juguetona. Una risa que, en vez de traer alivio, me llenaba de incomodidad. Me quedé quieto, escuchando cómo esa risa se hacía más y más cercana, pero cada vez que me levantaba a revisar, el pasillo estaba vacío. Una noche le comenté lo que había escuchado a Roxana, otra pasante que estaba en mi turno. Esperaba que me tomara por loco, pero en lugar de eso, me miró con seriedad. «No eres el único que lo ha visto», me dijo en voz baja. «Ese niño no está aquí por casualidad». Le pregunté a qué se refería, pero solo sacudió la cabeza y siguió con su trabajo. Su respuesta me dejó inquieto. Esa noche estuve más alerta que nunca. Fue justo a las 2 de la madrugada cuando sucedió algo que jamás podré olvidar. Estaba solo en la estación de enfermería, revisando los expedientes de los pacientes, cuando sentí una presencia. Al levantar la vista, vi la silueta de un niño al final del pasillo, justo en el mismo lugar donde lo había visto días antes. Esta vez estaba más claro. Llevaba puesto un pijama blanco, desgastado, y su cabello oscuro le caía sobre la frente. Estaba inmóvil, mirándome. El aire alrededor de mí se volvió frío de repente, tan frío que me hizo estremecer. Intenté hablar, pero mi voz apenas salió. «Oye, ¿qué haces aquí?», le pregunté, aunque sabía que algo estaba mal. El niño no respondió. Solo seguía ahí, mirándome fijamente, como si estuviera esperando algo. Sentí un nudo en el estómago, y el miedo comenzó a apoderarse de mí. Me levanté lentamente,
con la intención de acercarme, pero antes de dar un paso, las luces del pasillo parpadearon violentamente. En un segundo la figura del niño desapareció. Me quedé inmóvil, con el corazón a 1000 por hora, y justo entonces escuché nuevamente esa risa. Esta vez estaba mucho más cerca, casi a mis espaldas. Me di la vuelta, esperando ver algo, pero no había nada. El aire se sentía aún más denso, y el silencio era tan absoluto que se podía escuchar el zumbido de los fluorescentes. Roxana volvió justo en ese momento y me encontró pálido, sin poder moverme. «¿Lo viste, verdad?», me preguntó, como si ya lo supiera. Asentí, incapaz de articular palabra. Ella suspiró y se sentó a mi lado. Ese niño, empezó a contarme, era el hijo de una paciente que estuvo aquí hace años. Él falleció en un accidente, pero su madre no podía aceptar su muerte. Pasó meses aquí, siempre diciendo que lo veía, que él estaba aquí con ella, en los pasillos. Nadie le creyó, y poco después, ella también falleció. Desde entonces, todos los que han hecho guardias nocturnas han visto o escuchado al niño. Siempre aparece después de la 1 de la madrugada. La historia me dejó helado. No podía creer que algo así pudiera estar sucediendo. Pero después de esa noche, cada vez que se acercaba la 1 de la mañana, empezaba a sentir ese mismo frío y esa misma inquietud en el aire. Sabía que el niño estaba ahí, en algún lugar de los pasillos, observando, esperando, buscando a alguien que tal vez nunca encontrará.